edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy nada menos ni nada más con Pili Ábalos. ¿Cómo estás, Pili? Muy bien, gracias Daniel. ¿Cómo estás tú? Bien, muy contento de que me dieras la oportunidad de platicar contigo y pues darte, por supuesto, la bienvenida a este foro virtual para que platiquemos acerca de la responsabilidad y la independencia, que es un tema que a mí se me hace bien interesante porque pues hay muchos tabús alrededor de cuando, por ejemplo, los niños en el proceso de crianza, pues les tenemos que fomentar esa parte de la independencia. Yo creo que de manera autónoma, nosotros como seres humanos sí la vamos desarrollando y a lo mejor muy pronto, más pronto de lo que creemos. Pero hay mucha, pues, desinformación por un lado, hay muchos tabús sociales sobre cuándo una persona tiene que ser independiente, si hay que dejarlos hasta la mayoría de edad, que maduren y entonces en ese momento pues ya podrían tener la oportunidad de intentar ser más independientes, más responsables, pero no lo sé y por eso acudimos a un especialista, que en este caso es Pili Ábalos, quien me gustaría que comenzáramos precisamente hablando un poco de tus credenciales, a qué te dedicas profesionalmente para que todos nuestros amigos como que cachen para dónde va a ir la charla y porque, por supuesto, Pili Ábalos es la mejor para platicar de ello. Gracias, muchas gracias por la invitación, Daniel. Mira, te platico. Yo soy educadora, estudié mi licenciatura en educación, después hice mi maestría en ciencias de la familia, siempre es un tema que me ha interesado. He hecho varios diplomados y cursos de resiliencia, educación emocional, y lo último que hice fue una certificación en un programa que se llama PESES, Padres Eficientes con Entrenamiento Sistemático, donde es un curso de 6 semanas justo con el objetivo de conectar con los hijos y ayudarlos a ser más responsables y más independientes. Y que es ahorita lo que actualmente me estoy dedicando. Oye, padrísimo, porque ahora se suena más el tema de la crianza responsable y como que quitamos un poco la presión, entre comillas, a los papás y damos un poquito de más libertad a los niños para que desde muy pequeños identifiquen emociones, para que pues prácticamente como seres humanos empiecen a desarrollarse desde más pequeños, o sea, darles como un poco más de espacio, ¿no? Antes creo que la idea era como más la presión sobre el papá y más el control sobre los niños y bueno, pues ahí se hace un montón de desajustes, pero en la actualidad pues me gusta esta nueva tendencia en donde pues le damos un poquito más de espacio a los niños y con lo que acabas de decir pues me parece ideal. Sí, ¿sabes qué? O sea, creo que de repente pensamos que educamos como para el recreo, ¿no? O para el kinder. Y en realidad lo que nosotros como papás debemos de buscar es educar para el futuro, o sea, para el futuro profesionista, para el futuro señor de negocio, para el futuro padre de familia. Entonces, eso sí te ayuda a tener una visión diferente a cómo tienes que educar a tus hijos. O sea, que no es para que sobreviva el kinder, es para que sobreviva la vida. Entonces, desde pequeños sí hay que dar herramientas para que cuando salgan al mundo justamente puedan ser más independientes, puedan ser personas autónomas, personas responsables. Oye, me encanta esa idea. ¿Y cómo has visto, por ejemplo, la reacción de los papás ante Pequeños. este nuevo enfoque? Me parece que ahorita hay muchísima información que tiene sus cosas muy positivas, pero pues también tiene sus cosas que no son tan positivas. Y entonces yo lo que me he encontrado en primera persona es que hay tanta información que confunde. Ujú. Entonces, hay muchísimas corrientes ahorita de crianza, que sí tienes que decir, que no tienes que decir. Entonces, llega un momento que me parece que el papá pierde el sentido común y no sabe qué hacer. Entonces, yo Ujú. me encuentro ahorita con papás que hay tanta información, que hay confusión y entonces no saben qué hacer. Y por eso creo que sí es bueno que los papás se informen se informen y elijan un estilo de crianza y que se vayan sobre ese estilo de crianza. O sea, sí vale la pena ver qué te ofrece, qué estilos de crianza va con lo que tú quieres lograr con tus hijos y sobre ese te vayas. Eh, pues sí. Sí, y me gusta porque estamos hablando de un proyecto, o sea, todos como papás tenemos la ilusión de que nuestros hijos pues vayan hacia una dirección. Obviamente pues les vamos acompañando en ese camino y en esa primera fase pues los vamos guiando. Pero muchos papás pues no cuentan con un proyecto, se van como hacia donde el viento los lleva, ¿no? Entonces conforme el niño va pues madurando, pues para allá vamos, ahora es como más latoso, ahora es más por acá. Nos vamos moviendo más hacia ahí, hacia todos los puntos sin tener un proyecto. Y siento que en esta situación donde pues, hay un exceso de información, como tú dices, que no alcanzamos a procesar como papás,
Creo que uno de los problemas más graves es precisamente cuando pues no tenemos una estructura, no tenemos un proyecto y quedamos rebasados con respecto a nuestros hijos, porque hoy hay que regañarlos con pinzas, ¿no? Porque pues el niño ya tiene como más derechos y entonces como que el papá empieza a perder ese poder, pero porque realmente no hay un proyecto como tal, no hay una dirección, ¿no? Y con tanta información de, no, espérate, es que deja que los niños digan así las cosas, no los regañes tanto, no les digas tanto, pues la desorientación de los papás es cada vez mayor, ¿no? Y para este tema que estamos platicando hoy acerca de cómo fomentar la responsabilidad y la independencia, pues se vuelve una situación bien complicada porque sin proyecto y además saturado de un montón de teorías sobre crianza, pues, pues ahora sí que sálvenos quien pueda, ¿no? Claro, mira, tocaste varios puntos muy padres. Uno es, necesitas como familia y como papá tener objetivos. O sea, a Ujú. mí me gusta mucho hacer esta comparación de en tu trabajo, ¿no? La gente que trabaja como empleado o la gente que tiene su negocio, para poder cumplir sus objetivos, sus metas, identifica qué es lo que quiere, en cuánto lo tiene que lograr y qué tiene que hacer para llegar a ese punto. Y como que lo tenemos muy claro que eso lo hacemos en el trabajo, pero llegamos a la casa y como que de alguna manera se nos olvida que esta es nuestra empresa. O Ujú. sea, no podemos pretender que podemos avanzar o lograr objetivos con nuestros hijos o a nivel familiar si no hay un objetivo. Entonces, Ujú. la primera cosa que sí deberíamos de tener como papás es sentarnos y decir, ¿qué estamos buscando como familia? Y poner mis objetivos y entonces buscar lo que me ayude a esos objetivos. Y también con cada hijo. O sea, ¿qué busco con cada hijo? Y entonces, cuando yo ya tengo claro, justo lo que tú decías, cuando yo ya tengo claro a dónde voy, pongo los medios. Y luego Ujú. también existe esta parte donde hay ahorita una corriente como muy fuerte de diferentes estilos de crianza, y está la crianza positiva, la crianza no sé, no sé qué. Y entonces, de repente sí creo que se ha perdido un poquito el que los papás no actúen con autoridad cuando somos papás. No somos Ujú. amigos de nuestros hijos, somos papás de nuestros hijos. Entonces hay que entender más bien cómo ejerzo esa autoridad. Y me gusta hacer como la comparación de, pues es como un líder. Un Ujú. papá es un líder de la casa. Habrá cosas que tendrá que corregir, sí, pero la cosa no es que corrija, no es el cómo. Ahí Ujú. es donde involucro yo la parte de conecto antes de corregir, pero el papá sigue siendo el líder. Claro, y ahí se va a poner bueno el programa porque precisamente ahorita vamos a platicar de la responsabilidad y la independencia, cómo permitirle a nuestros hijos con, pues obviamente, pues ese proceso de maduración que él tiene en su propia edad, pues aprender a discernir, ¿no? Entre, pues, sus comportamientos, las consecuencias de sus comportamientos y entonces, pues, con toda la responsabilidad, pues asumir ese proceso de maduración que lo lleve a una independencia, que eso, pues, obviamente se va a poner buenísimo. Pero antes, compártenos tus redes sociales para todos nuestros amigos que estén viendo la entrevista, dónde te pueden localizar, para que pues ahorita que vamos a estar platicando de eso, pues sepan si tienen dudas a quién acudir. Claro, Daniel, mil gracias. Mira, en Instagram estoy como formando.desde.elamor. Así me Ujú. pueden encontrar en Instagram y suelo contestar muy, muy rápidamente. Y toda la base de la filosofía de crianza es hay que conectar para poder corregir. Una vez que tú conectas con la persona, ya puedes corregir. Oye, pues ahí se pone buenísimo porque ahora se trata de conectar con nuestros hijos, que es otra cosa que muchos papás pues no están logrando, ¿no? Por muchos detalles, o sea, la conexión con las personas pues sí, siempre suele ser más complicada. Pero bueno, vamos a comenzar. Tú asesoras sobre diferentes tipos de crianza y nos habías dicho al principio del programa que hay diferentes tipos de crianza. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos o de los que tú llegas con los que comulgas más y sabes que pues estos son como los que yo manejo y sugiero y asesoro para los papás sobre estos temas? Mira, el programa Peces tiene, o sea, como que saca lo bueno de diferentes cosas. O sea, está Ujú. la filosofía humanista, que esto nos ayuda a tratar al niño como un humano, o sea, con respeto, que a veces como que pensamos que los niños son otra cosa que no son personas y entonces el entender que también son personas nos ayuda a entender por qué también merecen respeto. Ujú. Tiene cosas también de la disciplina positiva, pero bueno, o sea, yo definiría el estilo parental como paternidad responsable, o sea, ser papás responsables.
Y ese Ujú, tiene características. Papás responsables son aquellos que les dan herramientas para que sus hijos sean autónomos, responsables, independientes, pero que primero conectan. O sea, mencioné la parte de conectar porque no podemos pretender formar hijos independientes y responsables sin antes conectar. Y esto va porque todo ser humano tiene la necesidad de sentirse visto, de ser amado y de ser valorado. ujú. Todos, 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 todos. Y en la medida en la que nosotros como papás hacemos sentir a nuestros hijos que son vistos, amados y valorados, ya después de hacer esa conexión, podemos entonces darle a la responsabilidad y a la independencia. Ujú. Oye, ya o sea, se vuelve complicado este tema, me llena de ansiedad en estos momentos, ¿no es cierto? Oye, cuando estaban muy pequeñitos nuestros niños, pues obviamente el foco de atención somos nosotros. Conforme ellos empiezan a avanzar, pues siento que como papás no avanzamos al mismo nivel, no evolucionamos como nuestros hijos, ¿no? Entonces empezamos a quedar desfasados porque el niño pues empieza a percibir el mundo de otra manera y empieza a caminar y pues, ya en la adolescencia pues ya ni se diga, ¿no? Hay una separación total, ¿no? Pero siento que sí, esta parte de conectar con nuestros hijos implica que evolucionemos con ellos. O sea, que no nos quedemos como en esa nostalgia de, ay, es que mi bebé ya está Sí, completamente. creciendo y me quedo enganchado como con el bebé y es mi bebé ya adolescente y pues estoy añorando, ¿no? Cuando estaba chiquitito, cuando era suero y lo cargaba y pues voy viviendo como ese duelo que me ciega un poco en esa parte de conectar, perdón, de aceptar que nuestro hijo, pues nuestra hija va cambiando y que pues, tenemos que irle acompañando, ¿no? ¿Manejas también esta situación? ¿Lo comprendes en los papás? ¿Lo has notado como un O sea, obstáculo? a ver, completamente, pero a ver, así como vas creciendo en tu relación con personas, creces en la relación con tus hijos y hay que conocer a los hijos a través de su crecimiento. O sea, no por el hecho de que ya soy su papá implica que lo conozco, hay que conocer a los hijos y Ujú. conectar en la etapa en la que estén. Y ahora, volviendo al tema de responsabilidad y de independencia, que decías, ¿no? Que cómo lograr formar responsabilidad e independencia en los hijos. O sea, yo lo primero que hago con los papás cuando toco este tema es preguntarles y a ver, ¿qué entiendes tú por responsabilidad? ¿Qué entiendes tú por independencia? ¿No? Y así muy sencillamente, una vez que los escucho, les digo, mira, está muy fácil. Responsabilidad es una habilidad de hacerme cargo de lo que me toca. Ujú. Esa es la responsabilidad. Y la independencia es hacer lo que tengo que hacer sin depender de los demás. Así. Y entonces, para lograr formar en los niños esta responsabilidad y esta independencia se hace desde que son chiquitos. Pasa mucho que al hablar de estos temas pensamos como que en edades más grandes, en pubertos, en adolescentes y en cómo lidiar con situaciones de ambiente social, de droga, o sea, como que pensamos este tema, pensamos en niños más grandes. Pero aquí yo siempre digo, no puedes pretender que tu hijo sea independiente y que sea responsable cuando el huerco tiene 13 años, si desde que tiene uno, tú no formaste eso. O sea, para formar a los niños y darles herramientas para que lleguen al momento de su vida donde tienen que tomar decisiones, tiene que haber ya un historial donde tú les diste chance de ser responsables e independientes. Y eso se hace desde chiquitos. Oye, ahora, son maleables bueno, todos los seres humanos podemos ser maleables, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que un papá que tiene a su hijo o su hija de 8 años está viendo la entrevista y dice, chin, pues ya pasé 8 años y ya nunca le infundí eso, ¿no? Yo tenía un plan como por la adolescencia. Se le puede trabajar, se le puede empezar a inducir esta idea de la responsabilidad y la independencia. Qué padre está tu pregunta, porque suele pasar mucho en los cursos de que, híjole, mi hijo tiene, a ver, la primera cosa, lo último que se desarrolla en todos los seres humanos, o sea, en cuanto al cerebro, es esta parte de aquí, que es la parte prefrontal, Ujú. que es la de las decisiones, tal. Lo que te quiero decir es, el cerebro no está completamente constituido como tiene que estar. Por lo tanto, siempre es buen tiempo para poder empezar. Siempre. De hecho, no Ujú. termina de formarse hasta después de cada vez, de hecho, cada vez se está alargando este periodo, pero a los 18 20 25 años todavía podemos hacer muchísimas cosas. ¿Qué le diría yo a este papá? Le diría, papá, empieza desde ahorita. Ujú. ¿Qué tienes que hacer? Uno, conecta con tu hijo. Una vez que conectas, puedes motivar. Y una vez que motivas, puedes formar independencia y responsabilidad en tu casa, desde tu casa. Entonces aquí yo le preguntaría, ¿qué cosas haces por tu hijo o hija, independientemente de la edad,
que puede hacer él o ella por él mismo. Ujú. Desde levantarse, recoger, que se vista, que no se vista, apurarla, o sea, todas esas cosas del diario que tú haces por tus hijos, que pueden hacer ellos, les quita a ellos la oportunidad de aprender, les quita a ellos la oportunidad de asumir su propia vida. Ujú. Entonces, tu hijo tiene 5 años, tiene 8, tiene 10, tiene 15, estás a tiempo de hacerlo ahorita. Ahora, de manera muy general, ¿cómo podríamos dar ese primer paso para conectar con nuestros hijos? Y en segundo lugar, tocaste algo bien interesante, la motivación, ¿no? Cómo despertar en ellos la motivación orientada precisamente hacia la responsabilidad y la independencia, porque digo, podemos motivarlos de muchas maneras y hacia muchas direcciones, pero ¿cuál podría ser precisamente ese motor que ayudaría a nuestros hijos, independientemente de la edad, a dar ese pie, a tener un poco más de conciencia hacia la responsabilidad y la independencia y que sientan además esa motivación, o sea, un estándar, ¿no? Que pueda aplicarse tanto para un niño de 5 como un niño de 14, 15, un puberto, o sea, porque dijiste algo bien interesante, ¿no? El tema de la motivación. O sea, sin ese camino, pues seguimos órdenes más bien, ¿no? O sea, tenemos como esta Claro. falsa independencia, pues donde yo veo que mi hijo hace las cosas y me siento orgulloso, pero en realidad más bien es una estructura diferente, ¿no? Pero el hecho de percibir el mensaje acerca de la idea de ser responsable y ser independiente y sentirme motivado para ello, ¿cuál podría ser una recomendación tanto para conectar como para dirigir esa motivación a ese punto Voy importante? a volver al inicio y sería primero conecta. Y te voy a decir por qué es tan importante conectar. Voy a poner otro ejemplo del trabajo también. Ujú. Cuando tú tienes un jefe que no te conoce, o sea, sabe quién eres, no conoce tu familia y llega y te da un nuevo cargo, ¿cómo lo sientes? Ujú. Uy, pues un tengo que, ¿no? Pero no hay una motivación de fondo. Cuando tu jefe te pregunta, oye, Daniel, ¿cómo estás? Oye, sabe que tienes esposa, sabe que tienes hijos, sabe que tu mamá está enferma, y llega y te dice, oye, sé que tu mamá está enferma. O sea, cuando hay una conexión con tu jefe y después te quiere pedir algo, naturalmente tú vas a querer cooperar porque hubo una conexión. O sea, nos pasa a los adultos, lo mismo les pasa a los niños. A nuestros hijos, hay que primero conectar con ellos. ¿Y cómo conecto? Me bajo a la altura de mis hijos, la edad que tengan, busco momentos de intimidad con ellos donde los conozca, los saque a una nieve, o sea, cuando tú inviertes en darle a tu hijo un tiempo donde él se siente visto, valorado, ya hiciste conexión. Después puedes entonces formar. Y entonces, después de conectar, viene la motivación. Hay una motivación que sale del conectar hay un interés de mi papá hacia mi persona, independientemente de lo que me va a pedir. Y eso va a despertar el deseo de cooperar. Después de conectar, y entonces puedes motivar. Hay muchísimas maneras de motivar. Una de las cosas que me gusta mucho proponerles, por ejemplo, a los papás, es decir, a ver, la casa, que normalmente los papás dicen, ay, ¿cómo hago para que mi hijo tenga más responsabilidades en la casa y en la escuela? Y normalmente lo que pensamos es que nosotros papás tenemos que imponerles lo que tienen que hacer. Yo se los volteo y les digo, ¿algunas veces te has sentado con tus hijos, les has propuesto que la casa es chamba de todos y les has preguntado cómo les gustaría contribuir? O sea, en la medida en la que los hacemos a ellos sentirse parte de algo, asumen su responsabilidad, no porque se les obligó, sino porque ellos ven que son parte de algo y entonces lo que ellos hacen tiene una utilidad. Y te lo estoy diciendo, yo tengo niños chiquitos, ¿eh? O sea, tengo un niño de 3 años, tengo una niña de 5 años y los siento en la mesa y les digo, ¿cómo podemos hacer para esta cosa? ¿Qué pueden aportar? Lo que te quiero decir es, a cualquier edad se puede tener esta conversación. Cuando a tu niño le das la oportunidad de elegir, ya lo motivas porque lo hace sentir capaz. Ajá. Ujú. Eso ayuda también a la motivación. Otra de las motivaciones que puedes hacer, por ejemplo, es dejar buscar exaltar lo que hace bien tu hijo. Te voy a poner un ejemplo. Si tu hijo te cuesta que tienda su cama, ¿no? Y entonces lo que quieres es que tienda su cama, bueno, pues motívalo en positivo. O sea, no le digas, es que nunca tiendes la cama y la tienes que tender. Cambio mi forma. Mi amor, ¿sabes qué? Creo que parte de tus responsabilidades es la cama. ¿Cómo te ayudo para que eso funcione? ¿Cuándo crees que lo puedes hacer? ¿Sí me explico? Y otra de las cosas que también nos pasa es, si por algo el niño atendió su cama,
¿no? Y nosotros lo vemos, nos pasa mucho como papás, y no sé por qué nos pasa mucho, que vemos la cama tendida y le decimos, oye, súper bien, pero deberías de hacerlo diario. O sea, súper bien, pero eso era... Entonces, cuando nosotros agradecemos y después decimos el pero, anulamos todo lo anterior y eso no motiva. Motiva el que agradezcas, motiva lo positivo, motiva. O sea, en niños más pequeños funciona, puede funcionar con charts, por ejemplo, que les hagas. Con niños más grandes, simplemente exáltale y dales gracias y hazles saber a ellos que te das cuenta de lo que hacen. También pasa mucho como papás, que estamos tratando de enfocarnos tanto en las áreas de oportunidad o en lo que queremos lograr, que dejamos de ver lo que hacen bien nuestros hijos. Y entonces eso tampoco motiva. O sea, no motiva a trabajar desde el área de oportunidad, motiva a trabajar desde lo que sé hacer bien. Sí, estaba pensando, bueno, es muy, para compartir con nuestros amigos, el pelo es la mejor goma del mundo. Así que todo lo que digas, lo borra, ¿no? Automáticamente. Pero estaba pensando un poco con este discurso positivo, ¿no? O sea, llegas y saludas, digo, felicitas a tu hijo, a tu hija, porque tendió la cama, ¿no? Y transformas el mensaje, ¿no? Y no lo sé, digo, corrígeme si lo digo mal. Oye, y se lo lanzas como reto, oye, ¿crees que lo podrías hacer también mañana? O sea, ¿crees que podrías tener tu cama igual todos los días? Porque hoy te quedó padrísima, imagínate, mañana ojo, te puede quedar súper padre, ¿no? Pero pues ya como invitando un poquito más al diálogo, ¿no? ¿Podría funcionar algo así? O sea, como alentarle, Y invitarle al yo reto. agregaría algo. O Ujú, sea, pregúntale, ¿y tú cómo te sentiste? ujú, O sea, porque al final lo que queremos es que asuma la responsabilidad, porque eso lo hace a él también sentir bien. ujú, Es preguntarle, mi amor, ¿cómo te sentiste haciéndolo? ujú, ¿No? ¿Te sentiste bien? Qué padre, ojalá o sea, ¿cómo lo podemos hacer para que sigas sintiéndote así? Pero desde lo que le puede ayudar a él, no a ti. O sea, ujú. no sé si me explico, no es a Sí. mi mamá que me ayude que esté recogido tu cuarto, sino a ti, porque a ti te ayuda a ser responsable, porque a ti te hace sentir bien responsable, porque el beneficio es para ti. Ujú. Sí, es tu cama, es tu espacio, se ve bonito para ti, o sea, lo estás haciendo por ti, no por mí, sino por ti. Y al momento de hacerlo por ti, nos ayudas a todos, ¿no? O sea, como yo hago lo Exacto. mío, o sea, es como que cada quien tenga su rol, ¿no? Dentro de y se sienta contento por cumplir su función porque lo hizo por él, no porque se lo marcaron, ¿no? Otra de las cosas que también con el mismo ejemplo de la cama es cuando tienden la cama y no les sale del todo bien, de que, ay, pues es que te faltó estirarle ahí. Ahí les va a pasar un tip bien práctico. Cuando tu hijo se esforzó en algo y no lo hizo al 100, no le corrijas en el momento, agradecele. A lo mejor la segunda vez le dices, ah, mira, podríamos juntos arreglarle poquito acá. De nuevo, o sea, motiva lo positivo. Imagínate que te esforzaste un chorro y alguien te dice, no, pero no es como lo quería. De Ujú. nuevo, eso no motiva. Eso es motivar en positivo. O sea, espera, a lo mejor habrá que esperar, no se trata de no corregir, hay que formar y hay que corregir, pero pues a lo mejor puede ser después, no en ese momento cuando le echo mil ganas en tratar de hacerlo bien. Sí, me quedo pensando, vamos a hacer un ejercicio de empatía, ¿no? Y vamos a transformarnos en nuestros hijos y lo vamos a migrar al tema del trabajo, ¿no? Entonces yo hice mi trabajo, me desvelé, me esforcé para dar lo mejor de mí y mi jefe lo primero que le dice, uy, pero te faltó aquí esto, pues, ¿cómo te sientes, no? Es lo mismo que siente tu Completamente. hijo, exactamente, es lo mismito, ¿no? O sea, pues él concentrado en dar lo mejor que está pues buscando y además, pues, piensa en esa satisfacción de mostrarle a alguien que lo hizo, lo logró, se esforzó, ¿no? Y le salen con el detalle de, ay, pero te faltó acá este pedacito, ¿no? Pues, ¿cómo Pues hay que desvisualiza hacerlo, eso? solo a lo mejor el tiempo no es ahí, a lo mejor lo dice 2 días después. Sí, O sí, sea, a ver, una reunión más en privado, ya un análisis o algo así, ¿no? claro. Sí, pero pues funciona muy bien el ejemplo a la inversa. Ahora, saliendo un poco de tu papel, porque pues, eres mamá, antes que nada, pues eres mamá y como dices, tienes hijos pequeños. ¿Cómo manejas tú como mamá el hecho de tratar de orientar a tus hijos pues no funciona la primera, no funciona la segunda? Porque pues, también no es un trabajo fácil, hay que tener paciencia, estamos formando a alguien, no es tan sencillo, ¿no? Pero desde la parte más humana de ti. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, cuando pues pareciera que la estrategia no está funcionando? ¿Cómo te llegas a sentir, ¿no? ¿Cómo ves esa parte emocional?
y esa motivación como para también seguir adelante, ¿no? Porque hay muchas mamás y papás que se desesperan, pues escuchan la entrevista, 2, 3 días y dicen, no, no funciona, ¿no? Y bye. Pero en tu caso, por ejemplo, una perspectiva más humana, cómo te sientes, por ejemplo, cuando ves que todavía como que no hay clic y qué te motiva como para seguir? Ya, a ver, evidentemente hay muchísima frustración, o sea, lo experimentamos todas las mamás y hay desánimo y es normal sentirlo, no es tan mal sentirlo. O sea, yo más bien lo que hago cuando me siento así es, hay que reflexionar, o sea, si estoy haciendo algo y espero un resultado positivo, pero no cambio lo que estoy haciendo, pues tengo que cambiar. Ujú. ¿Sí me explico? Entonces, eso es Sí. algo como muy práctico que me ayuda a no gancharme en, ay, el desaliento. No, 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 a ver, si no está saliendo esto, hay algo que hay que cambiar. A lo mejor habrá que cambiar la forma, a lo mejor habrá que cambiar el fondo, a lo mejor habrá que cambiar de estrategia, a lo mejor habrá que, no sé, voy a poner un ejemplo de hace 2 meses que creo que puede ilustrar. Una de las cosas que yo les pido a mis hijos, que es parte de formarlos en las cosas que ellos pueden hacer por sí mismos, es llegar al colegio y bajar su mochila, ponerla donde se lavan los trastes, abrir la mochila, sacar la lonchera, todo, o sea, mi huerco de 3 años, ¿verdad? Ujú. Hay días que sale, días que no, total, me empecé a dar cuenta que llegaban cansados, porque también es válido, llegan cansados. Entonces dije, a ver, ok, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ya me sentí frustrada porque no está saliendo la estrategia, como yo lo dije, quiero que sean responsables. Entonces dije, ok, vamos a cambiar de estrategia. Entonces dije, necesito involucrarlos y necesito darme cuenta que llegan cansados. Entonces, empatizo, llegan cansados. Entonces le pregunto a mi más grande, que tiene 5, le digo, mi amor, ¿cómo le podemos hacer? O sea, creo que la tienen que llevar, o sea, no es opción no llevarla, ¿cómo le podemos hacer? Y se le ocurrió la maravillosa idea, está mi cochera, tengo la puerta, tengo una puerta que da a la despensa y tengo la puerta principal, ¿no? Y se le ocurrió decir, mamá, pues no cargamos tanto, la ponemos afuera de aquí, entramos sin mochila y la recogemos del otro lado. Esa pequeña cosa de haberla tomado, o sea, de abrirme para preguntarle a ella, que ella me propusiera cómo, porque lo que queríamos encontrar era el cómo sí, que a ella se le ocurriera, ha sido la maravilla. Y diario llegan, ponen su mochila ahí, ellos caminan y tal. Lo que te quiero decir es normal sentir frustración, es normal sentir desaliento. Aquí lo que diría es, bueno, papá, valídate lo que te estás sintiendo, pero el siguiente paso es, ok, ¿cómo lo cambio? De nada sirve quedarnos como, ay, el desaliento y entonces no me sale, o sea, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo, o Sí. sea, encontrar estrategias para cambiarlo? No sé si eso como que ayuda a ilustrar ahí tantito. No, más que perfecto la respuesta. Y pensaba mientras lo estabas comentando, que a veces con muy buenas intenciones, a veces la estrategia no puede funcionar porque no hay del todo empatía con la visión de la otra persona, por más que nosotros queramos a veces visualizarlo desde el otro, o lo terminamos viendo como adultos creyendo que es lo mejor y lo más fácil. Pero a veces cuando nuestros hijos nos hacen la propia propuesta, o sea, el hecho de dar su propuesta, yo creo que tiene más compromiso de ellos porque ellos lo propusieron. Claro. Entonces, como que enganchan también más con su propia Y propuesta. eso les ayuda a ser independientes, Exacto. porque no se la viven siguiendo órdenes. O sea, en la medida en la que les das chance de proponer cómo tienen que hacer las cosas, ayuda a la independencia y ayuda a la responsabilidad también. Exacto. Digo, ahí vamos viendo, son muchos tips, la verdad. Ahorita es una charla introductoria como para hacer cosquillitas a los papás de que pues, hay métodos y hay formas en la que pues, podemos atacar precisamente esta problemática de la falta de responsabilidad y la falta de independencia. Pero algo bien importante como mensaje es tiempo. Y eso creo que es algo que lamentablemente muchos papás en estos tiempos no quieren dar porque papá y mamá ya trabajan los dos, porque llegan cansados, pero todas estas estrategias de crianza, el hecho de generar empatía con la persona, hacer seguimiento, implica tiempos. Ahí sí, yo creo que hay grandes beneficios, porque creo que un papá que dedica tiempo y logra que su hijo sea más responsable y sea más independiente, realmente no habrá tanta supervisión como de quien no le está haciendo mucho caso y que por hacer desastres, por tener que hacerle más seguimiento, se le complica realmente la vida. O sea, al final de cuentas sí Claro. termina teniendo más tiempo que darle que el que pues, a lo mejor le da un poquito más de esa calidad de sí dedicarle tiempo para formarlo. Así es. Una Queda de muy las bien. cosas que también ayuda mucho a los papás es dejar que los niños elijan en su diario cosas.
O Ujú. sea, el hacerles experimentar que tienen libertad, que como papá tú eliges qué cosas son electivas, pero les ayuda también un montón a saber elegir. Igual, también les digo mucho a mis papás, no puedes pretender que tu hijo a los 15 años tome decisiones si antes no lo has entrenado a tomar decisiones. Entonces, el ayudarlos a asumir su libertad para ser responsables desde que son chiquitos, creo que es una de las cosas clave para que cuando sean grandes y tengan que tomar una, no que escojan nada más su color favorito, sino el tipo de amistades, ya sea mucho más fácil que ellos puedan discernir, porque ya han practicado. Oye, ahora para prácticamente ir concluyendo, yo sé y como lo manejaste, el cerebro pues está en formación, es muy maleable a muchas edades, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de un niño, o pues sí, vamos a pensar un preadulto, ya preuniversitario o los primeros semestres de la universidad, en donde el papá dice, pues ya 18 años, hijo, independencia y responsabilidad, ¿no? Que es como la inercia de la mayoría. ¿Cómo se siente psicológicamente una persona a quien, pues, por 18 años no lo dejaste ser responsable ni independiente? ¿Cómo le cae el balde de agua, no? Porque además el papá lo empieza a juzgar así, pero pues, ya eres responsable, tienes 18 años, ¿cómo haces estas cosas, no? Oye, pues no, que, o sea, los reclamos vienen así como si el niño al momento de los 18 ya automáticamente está capacitado para ser independiente y responsable. Pero nos dijiste algo bien interesante toda la entrevista, ¿no? O sea, si no los formamos en ese proceso, pues va a ser muy difícil. Ahora, siendo empáticos con ellos, ¿cómo viven esa situación? De repente les vas a soltar el que tienen que ser independientes y responsables. ¿Qué pasa en sus mentes? ¿Cómo se sienten? Pues tú imagínate que de repente vives en tu casa, 18 años, y tu mamá solamente come ciertas cosas y de repente sales al mundo y te das cuenta que hay pizza, helado. ¿Qué es lo que naturalmente harías? Pues te abrazas, ¿no? Sí, Entonces, todo, todo. a veces les pasa eso. Cuando no les han dado a probar la libertad y de repente la tienen, depende mucho también del temperamento y la personalidad del chavo. O sea, esto no se puede generalizar. Cada cabeza es un mundo, cada personalidad va influyendo en la toma de decisiones, pero sí creo que puede pasar que te quieres acabar el mundo. Te abrazas porque la primera vez que entonces no sabes lo que es ser responsable. Pero de nuevo, aún así no es tarde para empezar. O sea, cuando hay una conexión, vuelvo a lo mismo, conectas con el asunto, empatizas y dices, ok, empezamos desde aquí. Y desde ahí, aunque sea 18 años, en lo que pues empiezas a acompañar. Ujú. Sí, sí, pues digo, ahorita los que estén viendo la entrevista digan, "Chin, pues ya tiene 18 años. Bueno, pues lo importante es estar consciente de esto y empezar, ¿no? Ese proceso con tu hijo, ¿no? Ya sea que tenga 18, oye, pero también los casos, ¿no? De los que tienen veintitantos y, pues no se separan de papá y mamá, ¿no? Que también es una situación ahí, pues miedo a enfrentar la vida, o sea, también te puede derivar en otro tipo de situaciones a larga distancia, ¿no? Pero, Ahí tenemos unos problemillas en la conexión, pero ahí está ya nuevamente la tenemos. Está bien unos segunditos ahí de problema con la conexión, pero alcanzaste a escuchar lo último no. que también llega a suceder, ¿no? Que se vuelve un problema cuando 22, 25, 26 años y se desarrolla ese miedo a la independencia, ese miedo a la responsabilidad y al contrario, ¿no? El niño se queda como apegado a los papás y los papás de repente ya lo quieren sacar, pero se genera un miedo, un pavor a ser independiente y a ser responsable. También puede ser una interesante idea sobre lo que puede derivar, ¿no? Claro, ahí yo lo que diría es, para que esto no les pase a los papás, es bien importante que cuando les den oportunidad a sus hijos de elegir, y los hijos, o sea, y la consecuencia de su elección no es positiva o la riegan o lo que sea, que les dejen asumir sus consecuencias. Ujú, Porque en la medida en la que uno como papá les evita sufrir o el pobrecito o no es que quiero protegerlo de alguna manera, les quita la oportunidad a los niños de aprender. Y entonces, cuando no saben los niños experimentar sus consecuencias, pues mejor no se arriesgan. ¿Qué le ujú. diría yo a un papá que tiene un niño que no se sabe arriesgar? Dale chance de que empiece a vivir sus propias consecuencias. No le resuelvas.
Estás para ayudar y estás para formar, pero no, nuestra chamba como papás no es resolver, es enseñar y formar y acompañar para que ellos resuelvan. O sea, en la medida en la que tú los vayas dejando que asuman sus propias consecuencias, va quitándose ese miedo a la libertad, porque aunque la rieguen, aprenden y ya saben cómo manejarlo. No hay ese como miedo, pero ahí sí los papás tenemos que empezar a dejar de soltar para tratar de sobreproteger. Sí, está padrísima la respuesta. Oye, Pili, nuevamente tus redes sociales, actividades próximas para que tus amigos que estuvieron viendo la entrevista quieran contactarte. Cuéntanos qué servicios ofreces y qué hay de nuevo en tus servicios. ¿Habrá algún curso o simplemente ahorita estás trabajando servicios? Cuéntanos. Te cuento, bueno, estoy como formando punto desde punto el amor en Instagram y los servicios que ofrezco son asesorías personalizadas, o sea, si un papá tiene algo que quiere en concreto trabajar, lo podemos hacer por videollamada y trabajamos puntos, se elabora un plan, esa es una de las cosas que ofrezco. Ahorita hice un programa de 12 talleres de formación familiar para una empresa aquí en Monterrey durante 6 meses, estoy yendo 2 veces al mes. Entonces, programas de formación los creo de acuerdo a las necesidades de la empresa. Otra de las cosas que hago es el curso PESES, que es así como de las cosas que más disfruto. Es un curso de 6 semanas donde se ven temas de cómo conectar con los hijos, independencia, responsabilidad, límites, consecuencias, cómo ayudar en la autoestima, comunicación. Entonces, durante 6 semanas se lleva a cabo un entrenamiento progresivo donde cada sesión tú vas midiendo, entonces eso está padrísimo, que es como muy diferente a otros cursos, no vas a escuchar, es verdaderamente un entrenamiento donde tú vas midiendo. Otra de las cosas que también estoy haciendo son pláticas, tanto virtual como presencial, ahorita mayormente en colegios, de temas de formación familiar, de hijos, educación de emociones, o sea, todo lo que tiene que ver con formación familiar. Pues sí, ahí estoy. Ahí está para que, bueno, pues si necesitan algún tipo de curso, se los puede armar, si necesitan algún tipo de orientación, algo ya más personalizable, pues también se los puede dar. Y si no, pues también pueden seguir los contenidos para irse orientando un poquito acerca de las ideas que va comentando en sus redes sociales. Oye, Pili, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo y por supuesto la invitación abierta para que regresemos porque pues la verdad sí hay muchos temas por ahí. Digo, apenas tocamos un poco el tema de la responsabilidad y la independencia, pero pues ahí todavía hay tela para dónde cortar, más obviamente los otros temas que manejas en tus cursos, que también pues, nos daría como para 365 conversaciones más. Muchísimas gracias, Daniel. Al contrario, el gusto es mío. Muy bien, y muchísimas gracias a ustedes que le dieron clic a la entrevista y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.